Muy bien, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Eh, Octubre es un mes especial para los evangélicos, los protestantes, porque es el mes de la Reforma, ¿cierto? Y este año muy especialmente porque ya estamos en las vísperas de los 500 años de la Reforma Protestante que se van a cumplir el año que viene. Así que como Instituto Bíblico Buenos Aires queremos apartar un tiempo para reflexionar sobre lo que la reforma significó y todavía significa. Y a mí me toca arrancar con estas reflexiones del lunes de octubre. A mí hay un tema que me interesa mucho, que es de hace muchos años, que es la relación entre la fe y los procesos de cambio social, ¿cierto? Ahí en general los creyentes tenemos un problema, porque la mayoría de las veces solo vinculamos la espiritualidad a la acción del Espíritu Santo o a determinadas prácticas que podemos llegar a realizar o no, etc. Cuando uno estudia con más detenimiento los procesos históricos, se da cuenta que a determinadas experiencias históricas, sociales, culturales, le corresponde una determinada espiritualidad, es decir, le corresponde una determinada manera de entender la fe, de entender a Dios, de acercarse a Él, etcétera, ¿no es cierto? Y en este sentido la Reforma es un proceso muy interesante. ¿Por qué? Porque no se ubica en cualquier lugar en la historia, y eso también es muy notable. Se ubica al inicio de la modernidad. Es decir, hay un momento ahí bisagra en la historia humana, que es el inicio de la modernidad, donde pasan un montón de cosas. Algún autor ha dicho que es una era axial, digamos, ¿no es cierto? Es una era donde, un momento donde en 70, 80, 90 años pasan un montón de cosas que van a cambiar la historia humana para siempre. Si queremos nombrar un acontecimiento muy cercano a la Reforma y también súper trascendental, el llamado, mal llamado por ahí, descubrimiento de América, ¿no es cierto? Para nombrar solamente un acontecimiento. Es decir, que están pasando al mismo tiempo, de manera bastante contemporánea, bastante simultánea, un montón de acontecimientos históricos y sociales y procesos que desembocan en la modernidad. Dentro de todos esos procesos está la Reforma Protestante, ¿cierto? Es decir, la Reforma Protestante es un fenómeno más del fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Pero no es accidental que pase allí, justamente, ¿cierto? Que pase en ese momento donde todo un mundo ha entrado en crisis y está a punto de desaparecer, que es el mundo medieval. Obviamente, ¿no es cierto? Estos procesos son procesos muy lentos, no sucede los cambios no suceden todos a la vez, sino que van produciéndose lentamente y enganchándose uno con otro. Pero lo cierto es que la reforma sucede en un momento donde está muriendo un mundo, que es el mundo medieval, y están haciendo un mundo nuevo, que es el mundo moderno. Y entonces, junto con la reforma, nace una nueva espiritualidad, nace una manera de vivir a Dios, de pensarlo, de relacionarse con Él, que fue inaccesible para el hombre y la mujer medieval, porque tenían otra manera de entender el mundo. Y ahora vamos a mirar rápidamente algunos componentes de una y otra espiritualidad. Quiero citarles un teólogo alemán que se llamó Pannenberg. Y él dijo, Lutero, se centra en la figura de Lutero como el principal reformador, desarrolló una espiritualidad nueva, a la que no podemos dudar en llamar mística, porque se basaba en la fe en la palabra de Dios y la confianza en sus promesas. La palabra mística a nosotros nos resulta rara. En general, además tiene mala prensa la palabra mística, ¿no? En general, cuando queremos criticar a alguien le decimos, este es medio místico. Pero ¿por qué, dice Pannenberg, por qué llama místico
a esa espiritualidad que habría inaugurado Lutero y la Reforma en sí. Vamos a considerar brevemente algunas características de la espiritualidad medieval. Vamos a mirar tres. ¿Sí? ¿Cómo era la fe en Dios en la época medieval o hasta el medioevo? En primer lugar, era corporativa. Eso es una cosa que a nosotros nos cuesta infinitamente comprender. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de la individualidad. Aunque yo ya estoy grande, cuando yo nací ya la individualidad moderna estaba totalmente instalada. Ahora, en estos 50 años que he recorrido de vida, está agravada la individualidad moderna, ¿cierto? Es decir, entonces nos cuesta pensar un mundo donde la espiritualidad fuera corporativa. ¿Qué es corporativa? Yo tenía acceso a Dios en la medida en que me ligaba a una institución, la iglesia. Y yo era creyente y era cristiano porque formaba parte de la iglesia, no porque esta mañana hablé con Dios, ¿cierto? Esa justamente es una frase, miren qué cosa interesante, ¿no? Cómo las frases a veces definen épocas. Miren la espiritualidad posmoderna. Dios existe, esta mañana hablé con Él, ¿no? Leyeron seguramente esa frase. Bueno, es una frase totalmente moderna, subjetiva, individualista, ¿no es cierto? El que yo haya hablado con Dios esta mañana ya prueba su existencia, digamos, ¿no es cierto? Miren cómo está centrado en el individuo. Eso en la Edad Media era impensable. Dios existía porque la iglesia, entre otras cosas, afirmaba que existía, los teólogos probaban que existía, etc. Entonces, la espiritualidad medieval es fuertemente corporativa. Por eso, por ejemplo, era posible en la Edad Media vender indulgencias. ¿No? Era posible vender indulgencias. ¿Por qué? Porque había una institución que me permitía hacerme, ¿no es cierto?, de algunos bienes espirituales que ella me podía entregar, la iglesia. Estos bienes podían ser más sacramentales, como puede ser participar en la misa, etc. Pero había otros bienes que eran muy puntuales. Yo podía comprar una indulgencia, que era un perdón emitido por el Papa, y ese documento que compraba funcionaba, ¿cierto? Por lo menos la gente creía que funcionaba, era efectivo, ¿no es cierto? No era una estafa, ¿no? Hoy lo miramos para atrás como diciendo, esto era un curro, ¿cierto? Pero no era una estafa en el sentido que tenía que ver, por eso insisto con la espiritualidad de cada época, con la fe de las personas, con la subjetividad de las personas. Las personas decían, yo quiero sacar a mi mamá del purgatorio, voy a comprar un documento en su favor, ¿no es cierto? Pero ¿esto por qué? Porque hay una cultura donde la fe es corporativa. Ya un teólogo en el siglo IV, V, por ahí, había dicho, dentro de la iglesia hay salvación, afuera de la iglesia no hay salvación. O para decirlo en otros términos, la iglesia tenía el monopolio de Dios. Hoy el monopolio de Dios no lo tiene nadie, ¿cierto? Creo. Pero la gente más bien siente que es totalmente libre de todos los monopolios espirituales. Bueno, pero la fe medieval era corporativa. Segundo elemento de la fe medieval, era sacramentalista. ¿Qué quiere decir sacramentalista? Que uno se accedía a la relación con Dios, no porque accedía directamente a Él, sino porque accedía a algunos medios, llamaríamos medios de gracia, que obviamente administraba la iglesia, y que con esos sacramentos uno se ponía en relación con Dios. Por ejemplo, el sacramento de la misa, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo, sobre todo en el catolicismo, el acceso a la misa es fundamental. Por eso existe, por ejemplo, la confesión, ¿no es cierto?, auricular, y luego la posibilidad de acceder a las especies de la misa. ¿Por qué? Porque es allí, en ese estado sacramental, donde me encuentro con Dios. Miren qué cosa interesante, ¿no?, hablando de los sacramentalistas. Estaba prohibido en la Edad Media y en los inicios de la modernidad también
predicar al aire libre. Eso, por ejemplo, es una cosa que padeció el gran San Francisco de Asís. Él quería predicar en las calles. Decía, no, está prohibido por la ley canónica predicar en las calles, ¿cierto? Que de paso esto fue un dogma que por mucho tiempo mantuvo también el protestantismo. Es decir, lo sagrado pasaba en la iglesia. Lo sagrado pasaba en la iglesia y por lo tanto en los oficios de la iglesia. En el oficio que la iglesia ofrecía era el momento de encontrarse con Dios. Esta idea que nosotros ya tenemos tan instalada de que tenemos el grupo casero y hablamos con el Señor y todo esto, es una idea muy moderna. Muy moderna. Es más, la idea de que los cristianos se juntaran en pequeños grupos y oraran en sus casas, o la idea de que se leyera la Biblia en la casa de alguien, estaba mal visto. Estaba mal visto porque era manosear, ¿no es cierto? Y quitarle solemnidad, valor al oficio divino, digamos, ¿cierto? Entonces, una espiritualidad corporativa, una espiritualidad sacramentalista, y en tercer lugar, una espiritualidad mediada y mediatizada. Es decir, yo no tengo en la Edad Media acceso a Dios de manera directa, sino que tengo acceso a Dios por medio de otras personas que me ayudan en ese acceso, ¿cierto? Básicamente, obviamente, el sacerdote, el guía espiritual, el monje, el teólogo que me explica los misterios divinos. Recordemos que en toda la Edad Media prácticamente se perdió el acceso directo a la Biblia, porque la Biblia quedó en idioma sagrado, en latín. Cada vez fueron menos personas las que manejaban el latín y mucho menos las personas del pueblo. Entonces, los expertos podían decir qué estaba bien, qué estaba mal. Era una cuestión de teólogos y de discusiones de teólogos. Y de paso, valga decir, la Edad Media es un periodo muy rico, contrariamente a veces lo que dice la bibliografía. Es una experiencia, una etapa muy rica teológicamente, pero para especialistas. Es decir, la diferencia es que hay mucha producción teológica, pero es una discusión entre teólogos. No llega al pueblo. Muy bien. De algún modo, voy rápido porque después, si hay preguntas, es rico que ustedes no se vayan embuchados, digamos, con lo que yo les digo acá. Hay un cambio muy profundo. Acá hay una discusión, podríamos estar 50.000 horas pensando esto, que es esta. Cambia la estimativa social y cultural y entonces la reforma tiene un espacio para crecer y desarrollarse, o la reforma genera también ese cambio y entonces las personas empiezan a creer de otro modo. Yo diría que lo más sensato sería pensar que pasan las dos cosas a la vez, ¿cierto? Es decir, que hay cambios sociales y culturales muy intensos que hacen que las personas cambien su manera de percibir, de creer, de pensar en Dios. Y también la reforma misma aporta algunas ideas poderosísimas, ¿cierto? Que van a cambiar la espiritualidad. Obviamente, volviendo a la frase de Pannenberg, el gran principio que trae la reforma es el acceso a la palabra de Dios. Y esto tiene unas repercusiones impresionantes, no todas buenas, como pasa por más que sea el descubrimiento de la palabra de Dios, no todas las consecuencias son buenas, pero sí la idea de que ahora Dios está allí, en un texto al que yo puedo acceder. Obviamente lo primero que permite esto son las traducciones bíblicas. Pero la reforma lo que hace es poner un libro en el centro de la vida espiritual, un libro en el centro de la espiritualidad. La espiritualidad ya no reside en la iglesia. Miren qué fuerte eso. No reside en la iglesia, ni reside en los teólogos, ni en los expertos, sino en un pueblo que empieza a tener acceso por sí al texto sagrado. Interesante la historia de la Reforma porque esto generó no solo conocimiento de Dios, también generó caos,
generó inventos, generó la aparición de vendedores de mentiras, de profetas falsos. Si hay un tiempo de efervescencia con todo lo que eso implica, es la Reforma, ¿cierto? De hecho, al poco tiempo Lutero estaba bastante preocupado por los efectos que había provocado su reforma, ¿no es cierto? Porque como que le pasa a todos los reformadores, echan algo a andar y luego se dan cuenta que es más grande que lo que ellos pensaban. Pero entonces, digamos, la aparición de la Escritura, como dice Pannenberg, la fe en la palabra de Dios y la promesa en la palabra, ¿no es cierto? La confianza en la promesa que la palabra tiene, dice Pannenberg. ¿Cuál es la promesa? Central. Que para los pecadores hay perdón, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay acceso a Dios, ¿no es cierto? Dios ya no es ese ser lejano, mediado por la iglesia, por los papas, sino que de pronto es aquel que habla con nosotros en la cocina de la casa porque tenemos un ejemplar de la Biblia. La transformación que eso supone, ¿no es cierto? Entonces, frente a los tres elementos que habíamos dicho de la espiritualidad medieval, corporativa, sacramentalista, mediada o mediatizada, vamos a poner otros tres. La primera, yo diría que aparece una espiritualidad individual. Y acá tenemos que remarcar esto, junto con la individualidad moderna. El protestantismo, de algún modo, es culpable de individualismo moderno, es uno de los culpables del individualismo moderno. Cuando los evangélicos nos quejamos de lo individualista que es la gente hoy en día, tenemos que recordar que nosotros también somos padres de ese individualismo. Padres y madres. Es decir, cuando le dijimos a alguien, al final del culto, porque quiere tomar una decisión de fe por Cristo, y le decimos, usted en su propia casa, con una Biblia en la mano, puede hablar con Dios directamente, ¿cierto? Y nos parece un consejo espiritual muy valioso, y que la persona lo va a aprovechar. También le estamos diciendo algo. Mire que toda institución, el pastor y el líder más grande que pueda aparecer, no es nada si usted misma o mismo en la cocina de su casa puede hablar con Dios. Sí, lo revolucionario de ese principio, ¿no es cierto? Es muy fuerte la idea de que hay un individuo que por sí se puede presentar delante de Dios y obtener comunión. La segunda, me parece, elemento de la espiritualidad que aparece con la Reforma, es una espiritualidad centrada en la experiencia. Cuando decíamos que la espiritualidad medieval es sacramental, tenemos que llegar a captar bien lo que significa sacramental. Sacramental quiere decir que si yo participo del sacramento, no importa lo que yo sentí, no importa lo que yo viví, no importa lo que me pareció, el sacramento operó. El sacramento no necesita la subjetividad de la persona, necesita que la persona se exponga al sacramento, que la persona participe del acto. Había una discusión al principio de la antigüedad, de la iglesia antigua, y era si, por ejemplo, cuando se produjeron las persecuciones, lo digo rápido, cuando se produjeron las persecuciones, había sacerdotes que habían negado la fe delante de los empleados imperiales, de los soldados. Y luego habían vuelto a la iglesia, arrepentidos, como diciendo, mire, yo la verdad que el otro día cuando me vinieron a buscar los guardias del emperador, dije que nada que ver con Cristo, que no tengo nada que ver, que yo soy sacerdote, ahora vuelvo y me doy cuenta que me equivoqué, discúlpeme. ¿No es cierto? Entonces surgió una discusión si los oficios divinos ejercidos por esos sacerdotes tenían validez. Y la iglesia decidió, esto estoy hablando ya por el año 400, 100 después, 300 y pico después de Cristo, que la calidad del ministro no tenía nada que ver con la eficacia del rito. El rito valía por sí mismo. Eso es sacramentalismo puro. O sea, yo voy y participo de la misa, no importa quién la hace la misa, ni siquiera importa tanto mi disposición de ánimo, importa que participo. Y entonces se me aplican los beneficios del sacramento.
En la espiritualidad de la Reforma cambia profundamente esto. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se vuelve vivencial, centrada en la experiencia del individuo. Si el individuo no lo vive, no lo experimenta, no se apropia desde su subjetividad, no tiene ningún valor lo que haga. Si oró, si leyó la Biblia, si fue al culto, ¿no? Porque aparece una espiritualidad nueva que está basada en la experiencia de los individuos. Acá podríamos, así como marcamos que la individualidad o el individualismo es un problema, un extremo, acá también aparece un extremo que está muy presente en nuestra espiritualidad evangélica, ¿no? Que sería, en su extremo, algo así como la tiranía de la experiencia. La tiranía de la experiencia. Es decir, la experiencia domina sobre otros principios de verdad. Por ejemplo, la experiencia llega a dominar sobre la verdad bíblica, o la experiencia domina sobre la experiencia de la iglesia, cuando yo digo, no, mi experiencia es regla y norma para los demás. Eso también viene del mundo nuevo que la Reforma inaugura. Y por último, diría que la espiritualidad que aparece con la Reforma es una espiritualidad autónoma. Dijimos, ¿no es cierto?, que la espiritualidad medieval era una espiritualidad mediada, administrada por la Iglesia. La Iglesia decía lo que estaba bien, lo que estaba mal. La Iglesia me decía si era yo salvo o no. ¿No? Por eso, por ejemplo, la importancia de la confesión, porque en la confesión el sacerdote me absuelve o me absolvía y me daba certezas. Es decir, no era algo subjetivo mío si yo me sentía perdonado. ¿Vieron el problema típico de la pastoral evangélica? Pastor, no me siento perdonado. ¿No? Ahí no había ese problema porque el sacerdote absolvía al penitente y le decía, listo, estás perdonado por Dios. Y representaba a Dios en ese proceso. Pero en la modernidad aparece una espiritualidad autónoma, donde el individuo administra su propia experiencia de fe. Y quizá nosotros estamos en el extremo de ese proceso. De paso digo, ¿no? Cualquiera de estos principios que he dicho, una espiritualidad individual, vivencial, subjetiva, centrada en la experiencia y autónoma, no es que el día que Lutero clavó las 95 tesis ya todos empezaron a tener este tipo de espiritualidad, sino que es algo que ha ido tomando fuerza en el tiempo y sobre todo a medida que se asientan los valores de la modernidad, que tienen que ver con la subjetividad individual, lo vivencial, la autonomía de las personas, etc. En este sentido, volviendo entonces al principio, podríamos decir que quizás lo que Pannenberg quiere decir cuando dice que la espiritualidad que inaugura Lutero es una espiritualidad mística, quiere decir todas estas cosas. Es mística en el sentido que es el individuo el que está frente a Dios y que ese individuo frente a Dios se encuentra con él y se encuentra consigo mismo sin necesidad de que medien otras intervenciones humanas. Es decir, la espiritualidad de la Reforma es profundamente moderna y profundamente radical. Radical. Con todo lo que tiene eso de buenísimo y lo que tiene eso de complicado y de peligroso, ¿cierto? Porque lleva a un individualismo tan extremo que la persona termina siendo norma para sí misma. Es como que antes la iglesia era norma para todas las personas y su vida de fe, y hemos llegado a un punto donde el individuo parece ser norma para todas las cosas, ¿no? De paso, sería un motivo de profundo estudio y discusión hasta qué punto, hasta qué punto, lo que decíamos hoy, la Reforma provocó la modernidad, hasta qué punto la aceleró, ¿cierto? Interesante, y con esto cierro,
que en general nosotros, y tenemos que revisar esa mirada, pensamos que la fe religiosa va por un lado y la cultura y la experiencia de la gente va por otra, ¿no? Como si fueran cosas incomunicadas. Cuando lo estudiamos con profundidad nos damos cuenta que cada cultura, aún la cultura más común y silvestre que la gente tiene, sin haber nunca leído un libro sobre culturas, la cultura que practica la gente, que vive, que experimenta, influye de manera impresionante sobre la manera en que las personas practican su fe. ¿Cierto? Y muchas veces nosotros lo atribuimos a razones más espirituales. Decimos, bueno, este hace así porque en realidad Dios... Pero en realidad, y no estoy diciendo que Dios no aparece en todo esto, todo lo contrario, Dios se la arregla para aparecer en medio de la cultura. Pero sí que muchas veces estamos más influenciados por las tendencias de nuestra cultura y entendemos a Dios en los términos de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y con esto ya cierro. Esta insistencia que tenemos hoy en día en que Dios tiene que resolver nuestros problemas más inmediatos y elementales, qué sé yo, proveernos de trabajo, suplir nuestra necesidad económica y demás. No digo que no esté en la Biblia, claramente está en la Biblia, pero le hemos dado un énfasis, que es claramente un énfasis de nuestro tiempo, que está sumamente preocupado por esas cosas. Digamos, tenemos que prestar atención al hecho de que esas son las cosas que más preocupan en nuestra cultura y debemos prestar atención al hecho de que son las cosas que terminan preocupando más a nosotros como creyentes. Y ahí me parece que hay un vaso comunicante. Pero todo esto lo inventó un señor que se llamó Martín Lutero y que nos metió en este baile de creer de una manera nueva y distinta. Obviamente, eso fue un proceso tremendamente liberador y tremendamente rico espiritualmente y extraordinario, pero también ha tenido sus efectos, bueno, por lo menos preocupantes, o que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos nuestra fe, decir, bueno, también la Reforma le ha legado al mundo moderno toda una manera de pensar y de sentir que tenemos que aprender a identificar, ¿cierto? Tenemos que aprender. Muy bien. Y 29. Una frase que me tocó o que destaqué es: las reformas son más grandes que los reformadores. Ah. Pensando en esto y pensando en Pannenberg, Lutero esto no se lo esperaba. No. Para nada. ¿Cómo asociamos? Porque Pannenberg trabaja bastante la sociología, según sí. tengo entendido. ¿Cómo arrimamos un poco más concretamente la fe y la sociología o la cultura, como quieran llamarlo? Sí, yo creo que, a ver, ya el testimonio bíblico, me parece, es un tema, igual es un tema para 6 horas, pero digo, ya el testimonio bíblico nos da idea de que Dios se manifiesta en cada cultura, en cada circunstancia. Es decir, Dios no espera transformar la cultura para mostrarse. Eso lo obliga a traducirse y a dejarse captar por las subjetividades de las personas, digamos, ¿cierto? Digo, en eso Dios es un genio. Es decir, que no espera que yo cambie y que encuentre la cultura perfecta para encontrarme con él, sino que me habla a través de los signos de mi cultura. Cada cultura tiene sus signos, sus símbolos, y me habla a través de esos símbolos. Entonces, en ese sentido, yo diría que sociología y fe van de la mano, digamos, en el sentido que no hay ninguna cultura ni que sea demasiado buena ni demasiado mala para que Dios se comunique a través de ella. Creo que nosotros sí, los cristianos, le tenemos que prestar más bolilla a las marcas de las culturas y de las nuestras, sobre todo, para entender por qué las personas creen o practican la fe de determinada manera y demás, ¿no? Me parece que si pensamos en la Reforma, es un proceso muy interesante en este sentido, porque hay un cambio cultural dramático. Y de alguna manera la Reforma
empuja e interpreta ese cambio cultural, las dos cosas a la vez. Porque hay una efervescencia espiritual previa, ya de 1400 y pico, o sea, casi durante 100 años, hay una efervescencia espiritual muy fuerte en el pueblo, en la gente, en los teólogos, en los escritos. Hay una crisis y hay una búsqueda de una nueva salida. Bueno, de alguna manera la Reforma interpreta ese mover, ¿cierto? Que también, a ver, que cada uno lo vive de acuerdo a su fe, para mí es un mover del espíritu, digamos, ¿cierto? Si el espíritu obra en la historia y aprovecha esos tiempos privilegiados, axiales, así que en ese sentido yo diría que tenemos que pensar la fe a la luz de una mirada sociológica seria, decir, bueno, acá está pasando algo, ¿no? Está pasando algo. En nuestra época también está pasando algo, unas cuantas cosas. Así que yo diría eso, ¿no? Que hay un vínculo, tiene que haber un vínculo muy directo. Lo dijimos en 2 minutos, mira, genial. No sé si hay un comentario o algo, o pregunta, o... Yo seguiría un rato largo con esto. Sí, no, es un tema... Entonces podemos considerar a San Francisco de Asís, a Savonarola, pre-reformadores. Sí, yo sí los considero pre-reformadores. Por eso pregunto, quiero confirmar. Sí, yo creo que hay en toda la Edad Media un hambre de lo nuevo, porque en realidad la iglesia medieval es el resultado de la iglesia antigua, una iglesia que aportó mucho, que hizo mucho, que dio mucho y que luego se fue, como siempre le pasa a la iglesia, se fue fosilizando, hasta que llegó a ser un sistema opresor, en vez de ser un sistema o una propuesta liberadora, llegó a ser opresor. Y hubo como estallidos, ¿no? San Francisco de Asís claramente es como una especie de estallido, un intento, quizás justamente el proceso histórico no permitió que se convirtiera en una reforma. Y la iglesia logró cooptarlo a San Francisco y convertirlo en una orden y chao. Bueno, de hecho, digo, recién que decíamos que a Lutero no se le pasaba por la cabeza estas transformaciones, tampoco se le pasaba por la cabeza a Lutero crear una iglesia. Dice Pannenberg, la creación de una iglesia evangélica no fue el triunfo de la reforma, fue su fracaso. Dice Pannenberg. ¿Por qué? Porque el triunfo hubiera sido que toda la iglesia se reformara. Ese era el sueño de Lutero. Una reforma que reformara a toda la iglesia. Y en realidad lo que se generó fue una ruptura, digamos, ¿no? Un quiebre, que no le hizo bien a ninguna de las dos partes, ¿no? Pero bueno, a veces también son los momentos históricos y por qué ciertos procesos progresan y se desarrollan y otras cosas no, ¿no? Es el misterio de la historia. Muy bien. No sé si hay algún comentario o pregunta. ¿Qué quieren hacer? Bueno, si quieren... Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y sobre todo al profe que prestó a sus alumnos. Creo que se los devolvemos a todos sanos.